Bueno, pues vamos a empezar entonces con el catabolismo aerobio, ¿de acuerdo? Como he dicho antes, el catabolismo aerobio, la principal ruta, o donde terminan todos los compuestos, es la respiración celular. La respiración celular se realiza, la parte fundamental, dentro de un orgánulo que es la mitocondria. Entonces, vamos a pintar aquí una mitocondria grande. Membrana externa. Membrana interna. Acordaos que en la membrana interna, en las crestas, había unas pequeñas partículas y a pintar unas cuantas más, está todo cubierto, pero solo con esas nos vale, que eran las partículas F1, partículas de Fernández-Morán. Luego tenemos la membrana externa, la membrana interna, el espacio intermembrana y el estroma mitocondrial. ¿De acuerdo? En esos compartimentos, diferentes compartimentos, van a tener lugar diferentes procesos. Los dos procesos fundamentales de la respiración celular son el ciclo de Krebs que, como es un ciclo, lo voy a representar así, y la respiración celular. La respiración celular es una cadena de reacciones, la veremos en más detalle, una cadena de reacciones donde unos compuestos se oxidan y otros se reducen, es decir, unos compuestos pierden electrones, se los ceden a otros, ese otro al tomarlos se reduce, luego se vuelve a oxidar, se los cede a otro y así sucesivamente en cadena. Por lo tanto, voy a pintarla así, como una serie de saltitos, como si fueran bajando los peldaños de una escalera. Ahora voy a pintar para acá y poco a poco, al final de este proceso, como veremos, se va a obtener ATP. Luego es la respiración celular. Perdón, la respiración, no, la cadena respiratoria o cadena transportadora de electrones. La respiración es las dos cosas juntas. ¿De acuerdo? Estos dos procesos están enlazados, como ahora veremos. Bien, todos los compuestos, todos los nutrientes que tomamos, se respiran, es decir, todos tienen que pasar por el ciclo de Krebs y a continuación por la cadena respiratoria. Pero cada uno se incorpora de manera diferente. Los glúcidos se incorporan de una forma, los lípidos de otra, las proteínas de otra, ¿de acuerdo? Los ácidos nucleicos también, pero ahí los ácidos nucleicos y las proteínas sabéis que se respiran poco. De donde se obtiene mayor energía es de los glúcidos, de los hidratos de carbono y de los lípidos, de las grasas. Entonces, los hidratos de carbono se incorporan al ciclo de Krebs, mediante un proceso. Bueno, primero se rompen en unidades y la glucosa, vamos a seguir la glucosa, que es el más simple, el más representativo, se incorpora mediante un proceso que tiene lugar en el citoplasma y que se llama glucólisis. Se va a transformar en otro compuesto que es el ácido pirúvico, o en disolución, disocia el protón
y le llamamos piruvato. Cuando escribamos la fórmula, escribiremos la del ácido pirúvico con su protón, ¿no? Es lo mismo, exactamente es lo mismo. El piruvato, posteriormente, en el espacio intermembrana, va a perder un carbono y se va a convertir en otro compuesto, se va a unir a un coenzima, al coenzima A, acordaros del coenzima A, y se va a convertir en acetil coenzima A. ¿De acuerdo? Es un ácido acético unido al coenzima A. Este proceso se llama descarboxilación. Del piruvato. Ahí el piruvato va a perder una molécula de dióxido de carbono y se empieza a perder dióxido de carbono en la respiración. Después en el ciclo de Krebs se va a perder más. El acetilcoenzima A es el compuesto que se incorpora al ciclo de Krebs. En cuanto a los lípidos son diferentes y se incorporan al ciclo de Krebs mediante otro proceso que es la beta oxidación y que tiene lugar en este caso dentro de la mitocondria. Es decir, lo primero que ocurre con las grasas, yo no sé si aquí la vais a ver, pero lo voy a poner aquí, ponemos aceite. Liberan por un lado la glicerina, el alcohol, si no es glicerina, pues el alcohol que sea, y el ácido graso se va a convertir en acetilcoenzima A, es decir, se va cortando de 2 en 2 carbonos, formando ácido acético que se une al coenzima A mediante un proceso que se llama la beta oxidación. Se convierte en coenzima A, el coenzima A se incorpora al ciclo de Krebs. ¿Y qué va a pasar en el ciclo de Krebs? Bueno, pues en el ciclo de Krebs lo que va a pasar es que este acetilcoenzima A va a ir desprendiendo 2 moléculas de CO2, es decir, se va a descarboxilar 2 veces, va a desprender agua también, y va a desprender como compuesto, digamos como producto realmente, lo que se forma es que muchas moléculas de un otro nucleótido no nucleico, vamos a ver unos cuantos aquí, otro nucleótido no nucleico, que es el NAD, más se va a convertir en NADH. El NADH es un compuesto muy oxidado y como está muy oxidado es muy reductor. Entonces esto es poder reductor, esto es lo que llamamos poder reductor. El NADH es el que se incorpora a la cadena respiratoria y al final de la cadena respiratoria los electrones ¿dónde van a acabar? Pues los electrones que se van a ir transportando, electrones, se van transportando electrones, pues los electrones al final los va a tomar el oxígeno que se va a convertir en agua. ¿De acuerdo? Por eso en la respiración se consume oxígeno y se desprende agua. ¿Qué más se desprende? Bueno, pues a consecuencia de este transporte de electrones, las partículas F1 van a ser capaces de fabricar ADP más fosfato inorgánico y formar ATP. Y además en una gran cantidad. Y esto es lo que realmente hace que la respiración sea energéticamente muy rentable. Porque aunque en otras partes también se desprende o se produce ATP,
Por ejemplo, en la glucólisis se produce ATP, no se produce ni muchísimo menos la cantidad que se va a producir aquí. Por eso las fermentaciones en las que no hay oxígeno, no hay respiración, se produce mucho menos ATP, como veremos, porque solamente se produce el ATP en una fase que coincide con la glucólisis. No del todo, solo una parte de la glucólisis. Ahí se obtiene un poco de ATP, pero muy poco, comparado con el que se obtiene aquí. ¿De acuerdo? Bien, pues a continuación ya veremos uno por uno todos estos procesos, empezando por la glucólisis.